then find the application where it suits best. Bueno, pues primero agradecerles la invitación, un placer estar aquí con ustedes, algunas caras conocidas, algunas son nuevas, y bueno, pues desde el punto de vista de Gartner, al final del día lo que somos es una firma de investigadores, de analistas, y lo que presentamos aquí no es algo que inventamos, es simplemente lo que estamos observando que está sucediendo en el mercado. Me gustó mucho el nombre de la presentación o de la sesión, tiene que ver con el hype. Tenemos un documento que habla precisamente de la curva de madurez que toda tecnología tiene que pasar para llegar a una etapa de madurez, y precisamente la parte alta de esta gráfica habla del hype, habla de la moda, habla del ruido, de cuando una tecnología está en boca de todos, nadie sabe para qué sirve, pero todos están hablando de ella, como cuando salen los iPhones nuevos, algo parecido a eso, ¿no? Entonces, lo que estoy compartiendo el día de hoy en esta filmina es una serie de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial para diferentes propósitos, y lo que observamos es que estamos en un momento mixto, donde una parte de la inteligencia artificial está en el pico de expectativas infladas. Esta parte alta se refiere a que estamos en un momento donde los directores generales, es muy curioso encontrarnos directores generales diciendo no sé para qué, pero tengo que implementar inteligencia artificial. Aún no tengo certeza de qué, pero no me puedo quedar fuera, ¿no? Entonces habla un poquito de ese momento de confusión que hay en los negocios respecto a qué puedo obtener de la inteligencia artificial. Por otro lado, hay parte de la inteligencia artificial que está en la etapa que llamamos la caída, la desilusión. Este declive que ven por aquí tiene que ver con desilusión. Empresas que ya empezaron a utilizar la inteligencia artificial y se han encontrado con sorpresas, con que a lo mejor no es necesariamente lo que están buscando, y viene un poco de desilusión, y eventualmente la tecnología retoma un crecimiento hasta llegar a lo que llamamos el valle de la productividad, que es un poco ya las etapas posteriores, cuando la tecnología ya está muy madura, cuando ya mucha gente la utilizó, cuando se encontró exactamente esos casos de uso que resultan en un retorno para la organización. La segunda pregunta. Déjame nada más. Me tocó ser un poquito el aguafiestas con el tema de inteligencia artificial, porque traigo datos que medio desalientan un poquito. No se desanimen, no vayan a quedarse con la imagen de que todo es negativo. Simplemente es un poco darles los cuidados que creemos que hay que tener al respecto para poder asegurar que se llega a buen término en esos esfuerzos que ustedes están haciendo, tratando de encontrar en dónde aplicar la inteligencia artificial para obtener beneficios de negocio. Entonces, lo que hemos encontrado es que pues no es tan sencillo llevar proyectos de inteligencia artificial, no está resultando ni tan rápido ni tan económico jugar con la inteligencia artificial y encontrar los beneficios. Más o menos la mitad de los proyectos que se ejecutan no logran tener un resultado positivo, un impacto positivo. Los proyectos están tomando hasta 8 meses para poderse completar. Entonces, pues se ve un poco retador. Cuando preguntaba Douglas y Gustavo sobre quiénes ya han jugado y quiénes han podido encontrar un impacto, medir un impacto, un beneficio, pues no están solos. Casi la mitad de la gente que ya ha avanzado con temas de inteligencia artificial le ha resultado complicado medir y poder decir efectivamente en qué me ayudó, en qué me benefició el uso de la inteligencia artificial. Hay algunas razones que tenemos identificadas de por qué se está batallando. Esta información es específica para el caso de México. Son 5 principales. La primera tiene que ver con la adopción conservadora que estamos viendo en las empresas. Están yéndose con un poco de cautela
en cuanto a lanzarse a hacer proyectos de inteligencia artificial, y tiene un poquito que ver con esa duda o esa poca claridad de para qué quiero usar inteligencia artificial en el negocio. Algo que me gustó que mencionó Douglas también es, pareciera que hasta cierto punto estamos adquiriendo inteligencia artificial antes de saber para qué problema. No estamos yendo al revés. Normalmente en tecnologías pasadas, primero teníamos el problema, encontrábamos la tecnología y se resolvía. Hoy estamos con el desarmador y a todos lo estamos viendo cara a tornillo, ¿no? Entonces, como que vamos un poquito al revés. La limitación en casos de uso. Es interesante ver la cantidad de inversión que están haciendo las empresas contratando consultoras, cientos de miles de dólares invertidos en ven y ayúdame a definir casos de uso, ¿no? Esa parte está resultando bastante dudosa. Esta tiene que ver con las áreas de tecnología, fundamentos en datos, los cimientos al final del día. La inteligencia artificial puede hacer poco o mucho, pero dependiendo de la información que se tenga, de los datos que se tengan. Y nos estamos encontrando con que a la hora que le preguntas a la empresa, ¿tienes la información, tienes los datos? La respuesta es sí, claro. Además de que tengo el ERP, tengo Excel. Y bueno, y Excel como que no es la mejor manera de tener la información lista para poder ser explotada por la inteligencia artificial. Entonces hay un apartado que tiene que ver con trabajar con las áreas de tecnología y asegurar de que tenemos los datos listos. Hay un concepto que Gartner utiliza que es si los datos están AI ready para poder ser aprovechados, ¿no? La mano de obra calificada, y cuando hablamos mano de obra es el empleado, la gente, el trabajador, el obrero, que todos ellos empiecen a desarrollar esta destreza digital, el aprovechamiento de la tecnología, en particular de inteligencia artificial, para poder hacer más, para poder ser más productivo, más eficiente, sobre todo para poder hacer cosas de mayor valor. También lo mencionaba Douglas, al final del día se trata de quitarle carga de tareas repetitivas que se pueden automatizar, se pueden eficientar, pero al final del día aprovechar el conocimiento de esa persona para hacer cosas de mayor valor. Y bueno, espero que no haya financieros aquí en el grupo, pero normalmente estamos encontrando un obstáculo importante con la asignación de recursos. Por un lado, el golpeteo que ha habido en el año hacia los negocios, el impacto que han tenido en sus resultados. No todas las empresas están saliendo bien libradas de este momento, y esto ha provocado que se recorten presupuestos. La planeación que se hizo en octubre, noviembre del año pasado y los presupuestos que se aprobaron, pues resulta que desde abril, mayo se revisitaron y se tuvieron que hacer ajustes. Eso por un lado. El otro lado tiene que ver con que, no sé qué tan familiarizados estén, pero venimos de una ola post-COVID, donde la transformación digital, el concepto de transformación digital se volvió una moda o se volvió muy relevante. Y de igual manera que está pasando con inteligencia artificial, empresas empezaron a invertir para tratar de hacer su transformación digital, y lo que resultó de esos esfuerzos es ver a varios financieros inconformes o no satisfechos con lo que están obteniendo de la inversión que están haciendo en transformación digital. Al final del día, hoy llega la inteligencia artificial y pareciera que es un poquito de moda, pues están igual de cautelosos en soltar presupuestos para hacer proyectos. Entonces hay que llegar muy sólidos, con casos de negocio muy bien hechos, justificados, para poder lograr que se apruebe el presupuesto, ¿no? De nuevo, esta se va a repetir un poquito, pero la parte que quiero resaltar es como 70% de los pilotos que se están haciendo de inteligencia artificial están fracasando, principalmente por el tema de la calidad de la información, de los datos, del gobierno, de la seguridad de los datos. ¿Cómo pueden las organizaciones identificar en qué procesos la IDE debe actuar como? Para Antonio ya. Ah, ya me brinqué. No, si quieres contesta las 9. No, déjame revisarme. Dale.
hay una parte importante que es cómo estamos viendo nosotros, en particular en la cadena de suministro, el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, tenemos un modelo que lo que pretende es ayudarles a tratar de clasificar los casos de uso dependiendo de dos factores. Por un lado, la factibilidad o qué tan sencillo sería para la organización implementar ese caso de uso, usar tecnología para inteligencia artificial para ese caso en particular. Y por otro lado, el impacto o el beneficio que esta tendría, de tal forma que poder clasificar los casos de uso en 3 sectores, ¿verdad? Por el lado derecho, lo que llamamos los logros o los éxitos más sencillos, la fruta que está más cerquita, más alcanzable, después seguir con los riesgos calculados y finalmente con los proyectos que van a traer un beneficio marginal, ¿no? De esta manera, clasificando con estos criterios, tratar de poner prioridad, ¿verdad? Sabiendo que hay tanta confusión respecto a casos de uso, pues utilizar una metodología que les permita a ustedes utilizar ciertos criterios y ciertas ponderaciones para tomarlos en cuenta, ajustarlos de acuerdo al contexto de cada uno de ustedes, de sus empresas, y poder salir con un mapa como estos que les dé claridad. Escuché algunas preguntas que por dónde empezamos, qué es lo que debemos de estar haciendo con inteligencia artificial. Pues en nuestra opinión serían 2 cosas. A nivel organización, tener un consenso, lograr a través de talleres o de ejercicios internos, tener un consenso qué queremos lograr con inteligencia artificial, y responde a 2 factores principales. Queremos usar la inteligencia artificial simplemente para hacer mejor lo que hoy hacemos, para hacer más eficiente el modelo de operación que hoy tenemos de negocio, o queremos usar la inteligencia artificial porque necesitamos ayudarle al negocio a encontrar nuevas fuentes de ingreso, hacer disrupción, hacer modelos de negocio distintos a lo que hemos hecho durante 20, 30 o 50 años. Esa visión creemos que es importante que se establezca antes de hacer cualquier otra cosa. Y una vez que se tiene ya esa definición, entonces sí pasar a encontrar los casos de uso. Al final de todo esto les puedo decir que, por eso les digo que soy un poquito lagofiestas, porque tratando de identificar si realmente ha habido retorno de inversión en los proyectos de inteligencia artificial, pues encontramos 3 resultados. Me voy a ir de mayor cantidad a menor cantidad. En mayor cantidad, los proyectos o pilotos de inteligencia artificial han generado un retorno al empleado. La persona se ha visto beneficiada con el uso de la inteligencia artificial para ser más productivo en su persona, en sus tiempos. En el día, si se tardaba 8 horas o 6 horas en cierta actividad, hoy con la inteligencia artificial se va a tardar 2 o 1. El tema es que eso no necesariamente se traduce en un beneficio hacia la organización. Hay personas que están tomando ese tiempo para cosas personales y entonces el impacto no se ve tan palpable para la empresa. Eso es donde la mayoría de los pilotos ha caído al día de hoy. El segundo tiene que ver con empezar a generar algunos proyectos que efectivamente generan un retorno en la inversión, que en el corto plazo se puede ver un beneficio en el manejo de los inventarios, en la planeación de la demanda, en el manejo de las rutas, en establecer los tiempos estimados en que va a llegar el producto hacia el cliente. En ese tipo de cosas se ha visto, pero es en menor cantidad. Y el que es más pequeño y le llamamos retorno al futuro, es un impacto que no se ve el día de hoy, que no se va a ver en un año, probablemente de 2 en adelante. Ese uso de la tecnología me está ayudando a prepararme mejor para el futuro. No esperes un retorno en el corto plazo, ¿no? Entonces, esas 3 categorías de retorno lo estamos visualizando, y desgraciadamente la que más está ganando es, y digo desgraciadamente por lo que les decía de lo difícil que es armar casos de negocio o justificaciones. Resulta que la mayoría de los casos hoy a quien benefician más es a la persona,
y eso es mucho más difícil de justificar y de conseguir que se apruebe, ¿no?